Bienvenido a este podcast, una pequeña experiencia de cómo vendí mi moto en Colombia. El primer paso para pensar es realmente determinar si quieres o no quieres vender esa propiedad, si realmente es para algo que valga la pena. A mi juicio, pensar muy bien si es necesario o no y que configura rentablemente la venta esté bien. ¿Vas a pagar una deuda o realmente va a representar una inversión para algo más que necesites o para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia? Una vez decidas esto, en mi caso personal o en mi historia, yo cuando tomé la decisión lo hice con mucho sentimentalismo hacia ese bien, porque no pensé en venderlo en algún momento, pero entendí que era algo más llevado hacia la mejora de mi vivienda y de mi familia, de mi hijo. Empecé por indagar el mejor espacio o lugar para realizar la venta. Yo me decidí con un poco de temor a publicarla en una página que se llamaba Tu Moto y por Facebook. Este último realmente con un poco de desconfianza. Pero pues a lo largo fue el más efectivo. Realmente busqué consejo en personas que ya habían realizado ventas por este medio de otros muebles, de otros bienes y me dio algunos tips pues para poder identificar esas personas que buscan hacerte un poquito el mal. Entonces eso me ayudó muchísimo para concretar en su momento el negocio. Días después de la publicación de este fui contactado por la persona que posiblemente fuera el potencial comprador. Cuando me escribió como es usual, solicitó revaluar el costo, regatear un poco, a lo cual yo decidí bajarlo y permitir que se concretara el negocio. El siguiente paso fue realizar una consulta del estado actual de la motocicleta. Es aconsejable siempre verificar el estado de tu futura compra. Con esto podríamos evitar situaciones incómodas que pudieran llegar a repercutir más adelante en un problema legal y tal vez llegues a perder tu dinero. Esta la dividimos en dos partes. La primera, verificar la matrícula de la motocicleta. Esta la puedes hacer tú mismo o en nuestro caso particular optamos por una empresa dedicada a realizar este tipo de consultas. Durante esta verificación encontramos la vía legal de la moto. Mi moto aparecía con la reposición de la placa de identificación, la cual había perdido efectivamente en un viaje que realicé meses atrás. Dos comparendos por exceso de velocidad pendientes de dar de baja, los cuales ya había apelado y de los cuales fui exonerado. Por cierto, y un consejo amigo, en lo posible no presten sus vehículos. Pero bueno, eso será tema de otra narración. El segundo punto es la verificación de las improntas versus la placa de la moto. Para quien de pronto o tal vez no tenga tan claro qué es esto, las improntas van de la mano con la placa de la moto y deben coincidir con lo registrado en el RUN, en el Registro Único Nacional de Tránsito, es decir, es como la cédula de la moto y deben coincidir en ese registro. Si no coinciden, algo raro tiene ahí y pudiera estar ocultando algo en ese vehículo. Estos dos pasos, como lo indicamos, pues lo contratamos de mutuo acuerdo con el comprador y me parece importante que mucho lo hiciéramos. El no coincidir las improntas y que la moto tenga algún tipo de antecedente judicial se convierte en una bandera roja inmensa para realizar el negocio y en mi consejo profesional y personal evitaría rotundamente realizarlo. Superado esta parte, para mi concepto fundamental en toda compraventa de todo bien mueble o inmueble, pasamos a revisar los requisitos para realizar las ventas, los cuales son tanto la persona que compra como la persona que vende, sea persona natural o jurídica, deben estar inscritas en el RUN. Presentar tu documento original, ya sea ciudadano nacional, extranjero o incluso menor de edad, pero debes identificarte plenamente. Diligenciar de manera correcta el formulario de solicitud de trámite automotor. Realmente este punto no es un punto fácil, el formulario no es tan fácil de leer. Yo aconsejo buscar experiencia de alguien que lo haya hecho para no gastar una y otra vez dinero en un formulario llenándolo varias veces. Debes tener vigente en tu motocicleta, en mi caso mi moto, tener el seguro obligatorio de accidente de tránsito, el SOAT, debe estar vigente, no puede estar vencido para hacerlo. Presentar la fotocopia de la revisión tecnomecánica vigente. En el caso de mi moto tenía menos de 2 años, por consiguiente no debía ser aún certificado de emisión de gases o de tecnomecánica, pero debemos tener el certificado que nos entrega el concesionario al momento de la compra.
Tanto el comprador como el vendedor deben estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito. Anexar el contrato de compraventa con las improntas adheridas al reverso, declaración o documento en la que conste la transferencia de derecho de dominio. Pago de los derechos de trámite y retención en la fuente, que pues ya se va de acuerdo con lo que pacten las partes. Normalmente se dividen en ciertas formas, pero depende de lo que tú pactes con tu parte compradora. O si tú eres el vendedor, depende de lo que pactes. Si se trata de una persona jurídica, se verifica la existencia y representación legal en el sistema. Si el trámite se hace por medio de un tercero, el cual fue mi caso, debo firmar esa persona debe estar registrada en el RUN y debe llevar el contrato de mandato debidamente diligenciado por mí. Para mi caso personal, mi moto estaba en FUNSA registrada y FUNSA no exige que el mandato esté autenticado. Para Bogotá sí, normalmente lo exige autenticado. Una vez cancelados los comparendos y quedando al día los impuestos de la motocicleta, el comprador radicó los documentos de traspaso de esa moto y en cuestión de días se expidió la nueva tarjeta de propiedad de la moto. Y hasta aquí, esta fue la breve historia de cómo vendí mi moto en Colombia, mi rayo como la llamaba yo, para iniciar la compra de mi primer apartamento. Pero esa será una historia para una próxima ocasión de cómo a mi edad pues ya cuento con una vivienda propia, que aunque pagándola pues ahí voy. Y recuerden siempre confiar en el proceso y el tiempo siempre funcionan. Tengan buena noche.